Un cordial saludo a todos los participantes el día de hoy. Hablaremos sobre el proceso de referencia y contrarreferencia de la AES Santiago de Tunja. Quien les habla, Laura Judith González Benavides, enfermera especialista, líder de enfermería y transporte asistencial básico de la AES Santiago de Tunja. Tendremos aspectos importantes que trataremos en la presente socialización, como el objetivo, el alcance del proceso, los casos prioritarios que requieren transporte asistencial básico y el procedimiento relacionado a la referencia y contrarreferencia en el servicio ambulatorio y transporte asistencial básico. Hablemos primero qué es el sistema de referencia y contrarreferencia. El decreto 4747 del 2007, en su capítulo primero, artículo 3, define el sistema de referencia y contrarreferencia como el conjunto de procesos, procedimientos y actividades que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios. Tengamos en cuenta que de todas las personas que nosotros atendemos en nuestra institución, vamos a tener personas mucho más vulnerables, como son las gestantes que tengan signos de alarma durante el embarazo, como dolor intenso de cabeza, visión borrosa o zumbido en los oídos, o tengan pérdida de líquido o sangre por vía vaginal, fiebre o disminución o ausencia de los movimientos del bebé. También, dentro de las poblaciones más vulnerables tenemos los adultos mayores y los niños. Recordemos algunos signos de alarma para los adultos y los adultos mayores, como dificultad para respirar o dolor en el pecho, cianosis, vómito o diarrea persistentes, especialmente en los adultos mayores, que pueden llevar a deshidratación y a trastornos del estado de conciencia. También signos que lleven a un deterioro agudo de la función cardíaca o el agravamiento de una enfermedad crónica. En los niños es importante tener en cuenta fiebre, dificultad para respirar, cianosis, aumento de la frecuencia respiratoria, rechazo a la vía oral, signos de deshidratación, irritabilidad y o convulsiones y trastornos del estado de conciencia. Hablemos ahora del proceso de referencia y contrarreferencia desde la consulta y traslado asistencial básico. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Describir las actividades a realizar desde el momento en que el profesional decide remitir al paciente desde la atención inicial de urgencias o consulta ambulatoria para atención de mayor complejidad o especializada, incluyendo el transporte asistencial básico. En este último, la comunidad y los organismos de emergencia pueden solicitar el transporte asistencial básico a la línea 123. Sugerimos que se le enseñe a la comunidad que deba explicar qué sucede, en dónde se encuentra y qué necesita. Esto con el fin de preparar a la tripulación que asiste a la atención. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento? El inicio está dado en la activación de la cadena de emergencia por solicitud del profesional de salud que requiere el traslado, ya sea que se encuentre en centro número 1 o en las unidades básicas de atención en salud, y termina con el traslado y entrega del usuario en el servicio de urgencias de la institución de mayor complejidad asignada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Boyacá. ¿Quiénes son los responsables del proceso? El médico tratante o profesional de salud y la tripulación de ambulancia a quien corresponde el traslado asistencial básico, el conductor y el auxiliar de enfermería de turno. Recordemos, todo profesional o funcionario que labore en la entidad que identifique en un usuario una situación potencial que ponga en riesgo la salud e integridad del usuario debe notificarlo al médico. Este procedimiento requiere información para el desarrollo del sistema de referencia y contrarreferencia.
Esta información está dada en dos aspectos, en la referencia y en la contrarreferencia. En la referencia es necesario la identificación clara de la entidad y de la institución a la cual se remite según el CRUE, la identificación de todos los datos del usuario, el diagnóstico presuntivo, el resumen de historia clínica incluyendo informe de resultados de pruebas de ayuda diagnóstica realizadas, el motivo de la referencia, el nombre del profesional de salud que es responsable de la referencia, teniendo en cuenta lo siguiente: en todo manejo de usuarios referidos y contrarreferidos se debe respetar las pautas culturales y creencias de los diferentes grupos étnicos. Todo usuario referido debe ir acompañado de la información necesaria para brindarle una adecuada atención y manejo mediante el registro de las variables establecidas en el formato de referencia. La institución que remite debe asegurar el transporte del usuario referido y cuando lo amerite. Para la remisión de los usuarios se debe utilizar en primera instancia las instituciones del subsector oficial, sin detrimento de los contratos establecidos con las otras instituciones del subsector privado y de seguridad social. Estos últimos 4 parámetros están determinados por la Secretaría de Salud de Boyacá desde el año 2007. En la contrarreferencia es importante las variables como el diagnóstico final, la pertinencia de la remisión, el resumen de la historia clínica incluyendo informe del resultado de las pruebas de ayuda diagnóstica realizadas en ese nivel, las indicaciones sobre conducta a seguir con el paciente contrarreferido, el nombre del profesional responsable de la atención. Ahora veamos este gráfico que nos va a permitir resumir el procedimiento. El médico tratante identifica la situación de la persona, requiere el traslado, hace el diligenciamiento del formato de remisión y determina si es una urgencia vital o una urgencia a la especialidad. Si es urgencia vital, entrega la remisión al conductor de ambulancia y al auxiliar de enfermería disponible en transporte asistencial básico. El auxiliar de enfermería comenta al CRUEP y el CRUEP comentará a la IPS receptora. El CRUEP, ante la situación de una urgencia vital, llamará a la institución receptora para buscar la aceptación de la persona que se traslada. Sin embargo, si no se obtiene la aceptación o no se pueden comunicar con el CRUEP, se debe hacer el traslado inmediato a la red pública, en este caso el Hospital San Rafael de Tunja. Si se logra la aceptación, se debe confirmar la referencia y remitir. Posteriormente se da continuidad al traslado del paciente por transporte asistencial básico. El médico tratante diligencia y entrega la remisión. El auxiliar de enfermería del transporte asistencial básico reporta y confirma al CRUE, verifica la documentación, recibe la asignación de la IPS receptora, asegura a la persona en el traslado, garantiza la monitorización y el tratamiento requerido, llega a la institución, debe entregar al paciente, acompaña al usuario durante su atención hasta que la institución hace recepción completa del paciente y emite la boleta de egreso. Posterior a esto, el personal de transporte asistencial básico diligencia y termina de completar los documentos que requiere, en este caso la bitácora, y notifica al Centro Regulador de Urgencias la disponibilidad del servicio. Tengamos en cuenta los siguientes puntos críticos del procedimiento. Una valoración completa. El diligenciamiento de la remisión clara, pertinente y completa, sin olvidar los exámenes de ayudas diagnósticas. La importancia que el médico, ya sea del servicio prioritaria o de la unidad básica de atención, llame al CRUE para comentar el caso, al número 311-483-4104. El apoyo del auxiliar de enfermería, ya sea de prioritaria o de la UBA,
al llamar al líder de transporte asistencial básico para enviar la móvil disponible, en este caso al celular 314-403-1419. La importancia de seguir los protocolos según el caso, ya sea código verde, código azul o ruta de atención de la gestante, entre otros. Es importante que el conductor de transporte asistencial básico verifique los documentos, que el médico tratante indique si es una urgencia vital o especializada y determine la forma de estabilización y el requerimiento que él traslada. La importancia que el auxiliar de enfermería del servicio de transporte asistencial básico garantice esta atención y la estabilización indicada. Asimismo, la necesidad que el auxiliar de enfermería de transporte asistencial básico complemente la información ya entregada al CRUEF o comente el caso si no se ha hecho. En el caso de que el paciente sea contrarreferido, el médico tratante deberá enviar formato de contrarremisión con diagnóstico final, pertinencia a la remisión, resumen de la evolución clínica del paciente e indicaciones sobre conducta clínica a seguir por el médico del primer nivel de atención. Tengamos en cuenta que es un proceso que requiere la participación de todos. Si bien es cierto que el médico es el responsable de la remisión, todos los que estemos en la institución debemos conocer y participar en el ejercicio de identificar oportunamente a personas que requieran atención inmediata, de mantener una comunicación fluida y de cumplir cada uno de los pasos requeridos en la atención ambulatoria o en la atención de urgencias. Muchas gracias por la atención y los invito a contestar el post-test de esta socialización en el link que se adjunta.